Ezequiel 16, 44 al 49. Todos conocemos la historia de Sodoma en la Biblia. Todos sabemos cómo termina esa ciudad que vivía en depravación total por el pecado. La ciudad de Sodoma tenía habitantes llenos de lujuria, llenos de idolatría, llenos de rebeldía. Eran personas pecaminosas, pero no podemos dejar de lado que toda una generación llena de maldad se había levantado ahí. Hijos desobedientes, padres alejados de Dios, madres alejados de Dios. En el versículo 44 nos dice: he aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti. El refrán que dice: ¿cuál la madre, tal hija? De tal palo, tal astilla. Podemos decir entonces que una generación se estaba levantando llena de maldad en Sodoma, pero los principales causantes es los padres y las madres de familia, y las madres de familia que se estaban levantando en Sodoma. Eran padres y madres de familia que también se habían alejado de la presencia de Dios, y por ende una generación que no conocía de Dios, una generación que no conocía de Jehová, el Dios de los ejércitos, se había levantado también. En el libro que acabamos de leer, aquí en el libro de Ezequiel, encontramos tres características, tres actitudes que llevaron a los habitantes de Sodoma a ser castigados por Dios. 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Primeramente vamos a empezar con la soberbia de los padres. Madres de familia que tenemos niños que están creciendo, va a llegar la alerta, va a llegar la prevención, va a llegar la queja. Es que mira, tu hija así y así. ¿Mi hija? Yo conozco a mi hija y mi hija no es así. Muchas veces la queja llega a tiempo, pero la soberbia, nuestra soberbia, tu soberbia, no permite ver que tu hijo, que tu hija está mal. Alcahueta. Y vemos una generación de Sodoma perdida, en rebeldía, en idolatría, en alcoholismo, alejados de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Por la soberbia de sus padres. Recuerdo la primera vez que llevé un carrito a casa. Bonito. Y como nos gustaba jugar un juego de 1, 2, 3, no sé si aquí lo jugaron en las banquetas. 1, 2, 3. De repente llegó mi mamá y ese carrito es mío, mami. ¿Dónde lo trajiste? Lo encontré allá tirado. Vaya a dejarlo allá, porque luego no van a decir que lo encontró usted tirado, van a decir que usted lo robó. Pero mami, estaba tirado. Vaya a dejarlo. Vaya. Se metió y dije: no, este va a traer el cable de plancha, mejor lo voy a dejar. Literal. ¿De verdad? Hay una casa, mi papá arreglaba planchas y había colgado planchas, cordones de plancha, los cables que arreglaba planchas. Y cuando no encontraba el cinturón, mi madre, que es bien astuta, lo primero que hacía era agarrar ese cable de plancha. Creo que un día le tiramos con mi hermano gemelo. Esa era la correctora. Pero te digo una cosa: dolió, sufrí, lloré. Pero gracias a la corrección de mi madre, hoy puedo decir: somos hombres de bien. Porque nada, no permitió ni siquiera que yo tuviera un carrito que encontré tirado en la calle. Pero hoy tenemos papás soberbios, se molestan
reaccionan con soberbia con las personas que nos tratan, que te tratan de aconsejar. ¿Cuántas veces por medio de un sermón, cuántas veces por medio de una predicación, por medio de un consejo del hermano, de alguien que quizá quiso corregirte, quiso alertarte, pero en lugar de aceptar nuestro error como padres de familia, nos enojamos, no queremos que nadie nos diga cómo educar a nuestros hijos. Es mi hija, es mi hijo, y a mi hija y a mi hijo lo corrijo yo. Discúlpeme, pastor, discúlpeme, vecino, discúlpame, hermano, discúlpame, papá. Un corazón lleno de soberbia que no acepta la corrección, que no acepta el consejo. No nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Nuestra soberbia no nos permite aceptar la corrección, el consejo que se tienen que meter. También podemos enfatizar sobre la soberbia de los hijos, porque como padres muchas veces fallamos al permitir la soberbia, la altanería de nuestros hijos. Nos hemos dejado ganar por sus desplantes, nos hemos dejado ganar por su soberbia, nos hemos dejado ganar por sus gritos, nos hemos dejado ganar e influenciar por sus enojos. Es que si no me va a hacer un berrinchote del tamaño monumental, mejor hay que darle lo que quiera. Les estamos haciendo un gran daño en sus vidas. Dice la palabra de Dios que Dios al que ama, corrige, castiga. Y esa es responsabilidad ¿de quién? De nosotros. Número 2. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Número 1, soberbia. Número 2, saciedad de pan. Sodoma era una sociedad rica. En Sodoma había abundancia, había suficiente pan. Está diciendo que había riquezas. Quiere decir que ahí en Sodoma los hijos, las hijas tenían todo a su alcance. Qué gran error cometemos nosotros, los padres de familia, las madres de familia, dándoles todo lo que nuestros hijos piden. Tenemos que educar a nuestros hijos, tenemos que educar a nuestras hijas con un poco de hambre, con un poco de frío. No tenemos por qué darles todo. Tienen que aprender que las cosas cuestan. Tienen que aprender que las cosas se ganan. ¿Por qué te lo digo? Porque un hijo saciado muchas veces no valora, un hijo saciado muchas veces no cuida, un hijo saciado muchas veces no tiene límites. Esa persona solamente está acostumbrada a darme y exigir sin dar nada a cambio. Yo tengo un sentir muy espiritual. Recuerdo, no sé si el pastor David se acuerda de esta escena. Acababa de cumplir la mayoría de edad, que es prácticamente la edad con la que se termina el bachillerato. Había acabado de terminar la preparatoria. Y de verdad, en lo más profundo de mi mente, de verdad, en lo más profundo de mi mente, en lo más hasta allá, hasta el rinconcito, había un pensamiento ahí que de repente decía, sigue estudiando. Pero en lo más cercano de mi mente decía, no, ya no, ¿para qué? De verdad, ya ¿para qué? Apenas terminé la prepa como para terminar una carrera universitaria, no, ya no. David se había comprado un sillón, el sillón que tiene conserva todavía. Feliz de la vida en ese silloncito, costadote ahí. Había pasado creo ya 6-5 meses que había terminado la prepa, echado, descansando yo de la vida en ese sillón. Y
¿Y sabe por qué llegó enojado ese hombre? Cuesta para que se enoje. Llegó, a ver, qué coraje tenía con la gente. Es lo que yo pensé. Me pueden maltratar. ¿Y este qué? Y me paré. Cuando estoy a punto de pararme. Váyase de aquí, Aragán, ¿qué no piensa hacer algo de la vida? ¡Órale! Ahí está CONAFE, métase a CONAFE. ¡Haga algo de su vida! ¡Mendigo flojo! ¡Yo no quiero que Araganes! Esa palabra. Yo no quiero aquí Araganes. Nunca se lo he dicho. Pero cuando dijo esa palabra después de haberme sermoneado, no quiero yo aquí Araganes, me recordé a mi madre. Era una frase típica de mi madre: vaya a barrer, vaya a trapear, vaya a lavar los trastos y póngase a hacer algo aquí en la casa, porque yo aquí no quiero Araganes. Y cuando dijo eso David, después de la ira, yo recapacité, me agaché y recordé a mi madre y dije, es cierto, mi madre quiere algo para mí, mi madre siempre había deseado algo para mí y por eso cada día se esforzaba en salir a lavar platos, en salir a planchar, a lavar ajeno, a vender elotes, a vender y destazar pollos. ¿Por qué? Porque quería algo de su hijo y siempre nos enseñó, siempre nos inculcó en la cultura del esfuerzo. Mi madre siempre nos enseñó a casa a trabajar y que las cosas en la casa se ganan. ¿Por qué? Porque Dios no bendice a los haraganes. Me paré todo enojado y triste porque mamá había fallecido algunos años atrás. Me paré molesto, salí llorando, salí enojado con el pastor David. Recuerdo que tenía un amigo a una cuadra que era mi amigo de borrachera. Fuimos a comprar una botellita, recuerdo. No recuerdo qué botella era. Reyes, creo que era el para lo que nos alcanzaba. Y nos fuimos. 2, 3 de la mañana, eso fue como las 4 o 5 de la tarde. Fue una borrachera. Amanecimos en la calle, ebrios. Llegué a mi casa, pero antes de entrar a mi casa le dije a mi amigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vos estás igual que yo, de flojo y haragán? Trabajemos un poquito y nos vamos para Guadalajara, Joaquín. ¿Pero qué vamos a trabajar? Pues no sé vos, pues yo pues siempre he trabajado en balconería y de rotulista, pues por ahí puedo conseguir algo. Pero fíjate que mi hermano ayer me dijo que nos metiéramos a CONAFE, hombre. Nos metamos a CONAFE. Está bueno, tú, esta chamaca ahí. Pues motivado por la chamacada. Ahí nos fuimos a inscribir a CONAFE. Y te digo una cosa, esa es otra historia. Ahí en CONAFE, ya estando trabajando y buscando la papa, buscando el dinero, en esas comunidades, hermano, hermana, en esas comunidades con un poco de frío, con un poco de hambre, ahí entendí que todo depende de Dios. Es cuando trabajas, es cuando te esfuerzas, es cuando estás en el sol a mediodía con el marro, ¡pum! ¡Pum! Y esas manos todas calladas, todos llenos de ampolla, cuando sabes que la cuenta no va a cuadrar y te estás rascando la cabeza, cuando estás trabajando, cuando dejas la sociedad, cuando empiezas a buscar, cuando ves que ya no está papá, que cuando ves que ya no está mamá, es cuando se aprende a depender solamente de Dios. Hasta ahí yo entendí la dependencia de Dios. Cuando salí de casa, cuando me dejaron de dar, ¿saben por qué? Porque hubo un momento que en la familia nos daban de todo. Cuando salí de casa, cuando ese hombre me corrió y cuando dije, bueno, hay que ganar la comida y buscar con el sudor de nuestra frente, y cuando las ampollas estaban en la mano, cuando no había dinero para el pasaje para ir al trabajo, entonces volteé hacia arriba y dije, solamente Dios me puede saciar.
Solamente Dios me puede ayudar. Eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, eso tenemos que enseñarle a nuestras hijas. No que dependan de mí, no que dependan de usted, sino que dependan absolutamente de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un día mi madre decía, y no lo voy a olvidar: mira, mi hijo, vente para acá. ¿Qué pasó, mi hija? Aprende a cocinar. Me enseñó a destazar un mendigo pollo, un mendigo animal. Y ahí me tienes, pum, a las 3:30 de la mañana. Joaquín Antonio, levántate. Y no sé por qué no levantaba a Alberto. No, es que tú ya lo sabes hacer, porque aprendí, dije yo. Y a las 3:05 de la mañana ya estaba ya había hervido el agua, ya estaba metiendo y iba ahí desplumando pollo. Y a mí me daban mis 3 pollitos de tarea para destazarlos, pelos así, pedacitos. Está bueno, mi hijo. Cuando yo no esté, así decía. Mira, mi hijo, cuando yo no esté, yo sé que te va a ir bien, porque lo sabes hacer. Mira, mamá, mira, papá. Está establecido que el hombre y la mujer mueran. ¿Amén o no? Todos vamos a morir. Y si no le enseñas a tus hijos a vivir con un poco de hambre, con un poco de frío, el día que tú no estés, se van a perder. La responsabilidad da madurez. Nosotros dejamos el carrito muy temprano, a los 14, 15, 16 años, y por eso me tienes aquí predicándote. A los 16, a los 21, ya éramos hombres maduros. ¿Sabes por qué? Porque empezamos a trabajar muy temprano. A temprana edad aprendimos a trabajar, a forjarnos, a ganarnos el pan de cada día. Literalmente, si no trabajábamos, no comíamos. Pero ¿sabes qué trajo eso en nuestras vidas? Madurez. Tercera actitud, lea conmigo: y abundancia de ociosidad. La palabra ociosidad es una palabra que significa en hebreo chakat, y es igual a holgazanería. ¿Qué quiere decir ociosidad? Holgazanería, vagancia y brazos cruzados. Chacán. Ay, deja de estar molestando, hijo, ten el teléfono, ay, para que se entretenga 2, 3 horas en el teléfono. Los jovencitos, de verdad, yo no soy, nunca fui de verdad, nunca. Me gustaban los videojuegos. Y creo que tenemos una gran responsabilidad de crear, de bendecir, de formar, de que nuestros hijos no sean ociosos, y que el día que estén cruzados de brazos, haciendo nada, los pongamos a hacer algo. A los 10 años empecé a trabajar en una balconería, ¿verdad? Me quebré como 15 ceguetas en una hora. Me pegaron una regañiza. ¿De verdad? ¿No se me cortaron? Ese contado tenía el patrón sus ceguetas, cuando yo, 15 ceguetas, ya te quebraste. Me pegó una regañada. Pero de verdad te lo digo, tengo las intenciones, porque de ahí saqué mis estudios. En una balconería me pagaban 70 pesos la semana al principio, y eso servía para mi gasto para llegar a la escuela. Y de verdad quiero que un día mi hijo aprenda el oficio de balconería, y si Dios me permite vida, y si Dios me permite hacerlo, un día le voy a decir: mi hijo, tenga su cegueta, tenga su planta y póngase a trabajar. No quiere que se dedique a eso, pero por lo menos quiere que aparte de su profesión usted tenga otra fuente de entrada. Mire, mija, yo quiero que usted sea una profesionista, sí, doctora, enfermera, chef, no sé lo que vaya a hacer en mi vida, pero aparte de eso yo quiero que también sepa coser, sepa hacer algo y que tenga un ingreso extra a su vida, que aprenda que en la vida no se debe estar de ocioso, de ociosa, y que de Dios bendice a las personas que saben
trabajar, los que se levantan temprano a buscar el pan de cada día. Dios bendice a aquellas personas que no se quedan cruzados de brazos. Esos son Shabbat, una persona que se queda cruzado de brazos. Y yo no quiero que mi hija viva toda la vida cruzado de brazos pensando que la bendición le va a caer del cielo, porque no es así. Un día Joaquín, un día Talía no va a estar, porque tarde o temprano vamos a morir. Pero cuando yo no viva, cuando mamá no viva, yo quiero que mi hija sea independiente y sea vivir con el sudor de su frente, buscar el pan de cada día y buscar la presencia de Dios, porque de ahí venimos, porque sin Dios nada podemos hacer. De tal palo, tal astilla. Cual madre, tal hija. Cual padre, tal hija. Yo llego sudando. Ya llegué vieja a comer. Ya me voy vieja. Buscando, siempre trabajando. No nos conformamos, no hay conformismo. Llego en la noche. Papá, hijito, ¿qué me trajiste? Nada. Llego cansado de un día de trabajo, 8, 9 de la noche. ¿Fuiste a trabajar, papi? Sí, hijo. Abrazo a mi esposa. Lo primero que me dice, échate de desodorante, vete a bañar. Pero ¿sabes qué bonito se siente? Llegar con olor de trabajo. Amén. Qué bonito se siente llegar cansado a casa y quitarme los zapatos y que lleguen mis hijos o mi esposo. Te quito los zapatos, quítamelos. Qué bonito se siente llegar cansado después de un día de trabajo, sabiendo que soy el ejemplo para mis hijos.